Nuevo año y nuevas medidas políticas, pero que ponen de manifiesto el agravamiento del viejo y gran problema que tiene España con su clase política. El expolio, el robo a los ciudadanos españoles se acrecenta una vez más ante las necesidades de supervivencia del Estado español, que crece desmesuradamente este año ya con 650.000 millones de presupuestos generales del Estado, que solamente tiene una manera de hacer frente en el momento en el que en crédito y la economía internacional está en crisis, cerrándose el grifo y siendo España un país que vive de prestado, es decir, que gasta más de lo que produce, que se ha acostumbrado a que le den dinero a tipo cero desde el Banco Central Europeo, y la clase política española no se plantea en absoluto reducir gastos. Todo lo contrario, los ha aumentado, no solamente desde el punto de vista nacional, sino en los diferentes gobiernos autonómicos, independientemente de quién gobierne. ¿Y cuál es la solución a corto o medio plazo, la de siempre, para mantener esta política de despilfarro, de duplicidades? Pues nuevas figuras tributarias, cuando no duplicar algunas, muchas de ellas en contra de la propia Carta Magna, la Constitución del 78, que la clase política se pasa por el arco del triunfo todos los días. Así encontramos ya de aplicación este mismo mes modificaciones en el impuesto de sociedades o el IRPF, que aumentan la recaudación en algunos supuestos y tramos, pero también, por ejemplo, un impuesto a los envases de plástico no retornables, que obviamente va a terminar pagando el consumidor, impuesto a la banca del 4,8% y a las empresas energéticas del 1,2%, que también nuevamente vamos a terminar pagando todos y cada uno de los ciudadanos. Recordemos que a día de hoy la factura de la luz en máximos históricos, más del 50% son impuestos, así como los hidrocarburos, combustibles, etcétera, etcétera. A esto se suma algo que ya de por sí es completamente escandaloso y tanto que gusta a los políticos europeos plantear la excusa de que tienen que homologarse con el resto de Europa, es totalmente insólito en cualquier otro país de Europa. Los nuevos 15 tramos de la ya nefasta cuota de autónomos. Ya es completamente incomprensible, vergonzoso tener que pagar un peaje, simplemente una cuota, dar una parte de lo que tú ganas para que te dejen trabajar de manera autónoma con los riesgos que ello supone. Pero es que ya a partir de este mes, este ya de por sí infame derecho de pernada laboral de la clase política a los trabajadores autónomos se queda modulado en nuevos 15 tramos que en su tramo más bajo, establecido en 670 euros al mes o menos, la persona que gane esta cantidad tendrá que pagar, para tener el derecho a trabajar, 230 euros. En torno a los 1.000 euros hasta los 1.700 estará pagando casi lo mismo que hasta ahora en su tipo máximo, alrededor de 300 euros de cuota. Así hasta quien gane más de 6.000 euros que tendrá que pagar 500 euros de cuota de autónomos mensuales. Es que además de esto, además del impuesto a sociedades y IRPF, aumentar las bases de cotización también, el nuevo modelo para recaudar más a los autónomos, el sector más desfavorecido en este país. Además, hay dos nuevos impuestos, dos nuevas figuras tributarias. El primero completamente inconstitucional y el segundo también, pero por razones distintas. El primero es el llamado impuesto a las grandes fortunas. Se aplica a partir de 3 millones de euros de patrimonio. Es decir, que independientemente de los pasivos que usted tenga, si usted tiene en su haber por propiedades que ha heredado o dinero ahorrado, etcétera, etcétera, todo ello suma un valor de 3 millones de euros en adelante, tendrá que pagar anualmente del 1,7 al 3,5% en los casos de más de 10 millones de patrimonio. Y este es un impuesto, a mi juicio y criterio, completamente ilegal, de acuerdo con la Carta Fundamental, la Constitución que hay en España, ya que se establecen una serie de principios, entre ellos el de no discriminación por razón de circunstancia social o económica. Discriminación frente a la aplicación de la ley, frente al Estado, la promulgación de leyes por cualquier circunstancia, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución. De acuerdo con este artículo, es totalmente ilegal que exista o se promulgue una ley cuya aplicación y afectación sean exclusiva a unas personas por razón de sexo, género, nacimiento, raza, religión, opinión
pero también de cualquier otra circunstancia social o personal, siendo la principal característica diferenciadora a nivel social de los seres humanos el aspecto material, lo que tienen, el aspecto económico. Pero bueno, este artículo se había hablado varias veces, por ejemplo, con el integral de violencia de género, y para eso está el Tribunal Constitucional, para que auxilie cuando los políticos se saltan lo que ellos mismos han establecido como marco normativo político. El Tribunal Constitucional, haciendo malabares en las sentencias que se denominan técnicamente como manipulativas, pues justifique estas tropelías. Y el segundo impuesto que entra ya ahora mismo en vigor también es el mecanismo de equidad intergeneracional de pensiones. Un nombre muy creativo básicamente para decir que todos los impuestos anteriores que graban el trabajo, la actividad económica, etcétera, etcétera, con la finalidad de sostener un sistema de pensiones, han sido totalmente ineficaces, ineficientes y mal gestionados, porque los políticos se funden literalmente todo lo que recaudan a través de esos impuestos que tradicionalmente han sido concebidos para sostener un sistema de pensiones. Las cuotas de autónomos, las cotizaciones, el IRPF, etcétera, etcétera, eran impuestos para sostener un sistema de pensiones. Pero como no ha habido ni hay hucha de las pensiones, porque no hay ningún control sobre la gestión del patrimonio que recauda el Estado, ya que era quien compete, eso sería una Cámara Legislativa. Y mientras la Cámara Legislativa en un Estado no sea independiente del gobierno, no hay ninguna labor de vigilancia, límite y control, a conveniencia, como han hecho todos los gobiernos de España, han tirado del dinero independientemente de dónde venía para las políticas del momento que les garantizaran de alguna manera ganar las próximas elecciones. Y así, además de colocar amigos, familiares y correligionarios en todas las instancias del Estado español, diputaciones, ayuntamientos, comunidades autónomas fundamentalmente y también gobierno central, hemos llegado a esta situación en la que a partir de ahora se ha creado un nuevo impuesto que ahora es para los trabajadores del 0,1% del rendimiento neto anual de su salario y para los autónomos y las empresas del 0,5% del total. Que ahora os podrá parecer poco, pero que ya abre la puerta a ese nuevo impuesto. Al igual que cuando empezó el IRPF o cuando empezó la cuota de autónomos era muy poquito, pero poco a poco la clase política sí le van dejando y si no tiene límites y nadie que le plante cara, llega un momento en el que termina expoliando a la ciudadanía porque lo único que le importa es establecer medidas electoralistas como el cheque de alimentos de 200 euros del gobierno de Sánchez o las subvenciones a los autónomos de primer año en la Comunidad de Madrid de la señora Ayuso, etcétera, etcétera. Pero este último impuesto, el mecanismo de equidad intergeneracional, pone en evidencia que vivimos en España en un Estado fallido, ya que la principal función de la organización política de un Estado es garantizar la viabilidad y a futuro gestionando el patrimonio y la acción pública, no solamente los derechos, sino también la administración, la pertinencia y eficacia y eficiencia de las administraciones públicas en cada momento, de acuerdo con los criterios de sostenibilidad a largo plazo. Todo esto ni está en la mente de los políticos españoles en ninguna instancia ni se le espera. Lo que está en la mente de todos los políticos españoles es que todos los que están dentro del partido que gobierna en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma o en un gobierno central estén contentos con el querido líder y el querido líder esté contento con quienes ha puesto a dedo tanto en la administración como, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, para que hagan lo que él les diga. Y en esta interrelación propia de lo que hay en España, un estado de partidos, una partitocracia, la ausencia de límite y control es lo que nos está llevando a esta situación de incluso llegar a duplicar figuras tributarias, crear nuevos tributos, nuevos impuestos, porque los que se han creado hasta ahora para la finalidad que en principio se dijo que estaban, han fracasado. O se ha demostrado que no se creaban con esa finalidad, sino solamente con el pretexto de recaudar cada vez más para que un Estado que carece de límite y control siga engrosando precisamente esa falta de límite y control. Y damas y caballeros, mientras no seamos los ciudadanos españoles los que pongamos límite a esta situación, en lo sucesivo, en muy poco tiempo, estoy hablando de menos de 10, 15 años, España va a vivir una situación económica catastrófica
en la que ya está. La OCDE establece que España está endeudada en un 140% de su PIB y es un organismo internacional amable con los estados que controla, entre ellos el español, cuando por ejemplo otros, como por ejemplo el grupo de profesores y economistas independientes, establece que estaríamos cerca ya del 180% del PIB. Y esto sigue creciendo. Recordemos que los presupuestos generales del Estado siguen aumentando año tras año por primera vez. Ahora vamos a tener unos presupuestos generales del Estado de 650.000 millones de euros. Y eso tiene una repercusión que se ve paulatinamente y aparece incluso en los datos maquillados del Instituto Nacional de Estadística, del INE, donde un gran porcentaje de españoles, más del 12%, están ya en el umbral de la pobreza. Estos datos siguen incrementándose trimestre tras trimestre. Actualmente, ayer se publicaba que México ha pasado a España en cuanto a economía. España ha salido ya de las 15 primeras economías del mundo, pero es que esto, repito, son los datos oficiales, si nos creemos lo que dice el gobierno de España. España está muy por detrás ahora mismo de la economía de México, ni dentro de las 15, ni siquiera el número 16, está fuera de las 20 primeras economías del mundo. Y desgraciadamente esto va a empeorar, a no ser que ustedes y yo hagamos algo. A no ser que los ciudadanos españoles, de una vez, en vez de esperar que venga el partido que va a arreglar las cosas cuando lo que realmente hace después es repartir mientras puede, como están haciendo los neopartidos como Podemos y Vox, en el gobierno central algunos, en las comunidades autónomas otros, aumentando consejerías, aumentando los presupuestos en los presupuestos generales del Estado, por los presupuestos autonómicos para colocar amigos, correcciones familiares, etcétera, etcétera. Mientras ustedes no dejen de creer en lo que dicen los partidos y empiecen a ver qué es lo que hacen y empiecen a exigir comportamientos en vez de a creer en discursos, esta situación va a seguir agravándose. Aquí, por lo menos, y mientras podamos, pues seguiremos planteando esa alternativa. Así que denle like a este vídeo, compártenlo si les ha gustado, suscríbanse al canal para seguir más información, salud y libertad colectiva.